presentar a quienes me acompañan en esta mesa, a la directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar. Bienvenida, María. La concejala de Turismo, Comercio, Cultura y Educación, Laura. Enhorabuena, bienvenida. Y al doctor en Historia y a nuestro encargado del Archivo Municipal, a Baldomero Brígido, conocido por todos como Meri. Y también saludo a todas las autoridades, miembros de la corporación, todos los invitados, asistentes que estáis hoy aquí presentes con nosotros. Bienvenidos a todos a este acto tan especial que hemos organizado en este edificio del siglo XVI, tan emblemático como es nuestro antiguo ayuntamiento, para poner en valor nuestra adhesión al itinerario cultural europeo de la Hansa. Además, os daremos a conocer más detalles de todo lo que ello significa y os anunciaremos algunas de las iniciativas en las que estamos trabajando desde el Ayuntamiento relacionadas con nuestra adhesión a la Liga Hanseática. En primer lugar, el doctor en Historia, Baldomero Brígido, nos explicará en detalle la importancia histórica de la Liga Hanseática y los paralelismos con Laredo. Después, nuestra concejala de Turismo y Cultura, Laura Recio, hablará sobre los paquetes turísticos. Bueno, previamente, discúlpame, hablará, creo que... Hablas tú, ¿no? Vale, está bien. Hablará Laura de los paquetes turísticos que queremos implementar para potenciar el turismo en nuestra villa a través de los países que pertenecen a la Hansa. Y ya posteriormente la directora general de Turismo, María Saiz Villar, destacará la importancia que tiene a nivel regional la adhesión de Laredo a este itinerario. Y ya por último, un servidor cerrará el acto. Así que, sin más dilación, cedo la palabra al doctor Baldomero Brígido. Buenas tardes. Saludo primeramente a las personas que me acompañan a la mesa, al señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, don Miguel González, a la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, y a la concejala de Turismo, Festejos, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Laredo, Laura Recio. Y saludo a todos los presentes y muy especialmente a todos aquellos que habéis venido de otras tierras, de otras nacionalidades. A todos, bienvenidos. Me congratula hoy realizar mi exposición y mi disertación en este edificio tan emblemático y singular como es este edificio renacentista del siglo XVI, que es el edificio de arquitectura civil más importante de Cantabria, antaño centro de la vida política durante siglos, y les emplazo a que valoren lo que ello significa en el día de hoy. El título de mi conferencia es un título valorativo, de mi disertación. Se titula Las inquietudes comerciales y el emprendimiento asociativo en el norte y en el sur de Europa medieval. En el norte, con el ejemplo de la Liga Hanseática, y en el sur, con el paralelismo de Laredo dentro de la hermandad de las marismas y de las 4 villas de la costa de la mar. Es decir, dos grandes potencias en la época medieval. En el norte la Liga y aquí nuestra hermandad y nuestras 4 villas de la costa. No podemos empezar a hablar del tema que nos ocupa de la Liga Hanseática, o comúnmente denominada por todos Hansa, ejemplo de cooperación paneuropea, sin hacer referencia al autor de esta valoración, el jurista y politólogo hispano-alemán Marcos Suárez Simmang, que es analista y experto en geopolítica, quien definió a la Liga Hanseática como el motor económico del norte de la Europa medieval. La Liga Hanseática fue históricamente una alianza comercial que dominó el mar Báltico y el mar del Norte, siendo en su origen una federación comercial y defensiva de comunidades de comerciantes germanos, en su origen. Esta liga, que estamos denominando comúnmente como Hansa, equivaldría en castellano al término guilda, que era una asociación bajomedieval de mercaderes, de artesanos, de comerciantes, que efectivamente, en nuestro caso, lo referenciábamos a la asociación germánica. Fue precisamente Lübeck, ciudad del norte de Alemania fundada en 1158, quien ejerció la capitalidad medieval de la poderosa confederación comercial que nos ocupa. Ya en el siglo XIII, la Liga Comercial, con un conjunto de comerciantes vagamente asociados y donde se institucionalizaron los primeros estatutos de las ciudades marítimas unidas para el comercio. Y en el primer momento, antes de crear la Liga en sí, eran Hamburgo, Wismar, Rostock, Lunenburg
y Stralsund, con el objetivo de defender sus intereses comerciales mutuos, incluida la protección contra el robo y los asaltos de la piratería. La historia de la Liga Hanseática y de su ciudad fundacional Lübeck tienen un paralelismo histórico con la Villa de Laredo, esta última en su pertenencia a la Hermandad de las Marismas y a las 4 villas de la Costa de la Mar, que era otra potencia comercial aquí en el sur de Europa. No será hasta el año 1356 cuando emergieron acuerdos conjuntos de cooperación para el comercio hacia Occidente y hacia Oriente, de una liga de ciudades más importantes que configuraron la estructura oficial de la Liga Hanseática. Dicha liga ofrecía a sus comerciantes privilegios de peaje y protección tanto en el territorio aliado como en sus rutas comerciales. Los productos con los que comerciaba la Hansa eran pieles, ámbar, maderas, cera, pescado, sobre todo arenques, hierro, cobre, miel, grano, y monopolizaba el tráfico de la sal, fundamental para la conservación del pescado. Ellos crearon un sistema de normas y de regulaciones comunes que lo consiguieron elaborando una lista de pesos y medidas para todas las mercancías, para unificarlas. La ciudad fundacional de Lübeck fue la que más veces ocupó el puesto de ciudad cabecera de la Liga entre 1356 y 1669. Fue sede de más de 100 reuniones hanseáticas cuyos objetivos eran trazar estrategias y promover sus intereses. La red de alianzas creció año tras año, hasta incluir 50, 60, 70, hasta 170 ciudades. En cierto modo, a la Liga Hanseática se puede ver como una precursora de lo que es el mercado común europeo, debido a las citadas alianzas de su época. Lübeck conserva actualmente un casco medieval que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 y su puerta de Holstein para proteger el barrio antiguo. Tenemos un paralelismo precisamente con otra villa, que es la nuestra, la Villa de Laredo, que al igual que Lübeck posee un casco histórico declarado Conjunto Monumento Histórico-Artístico y sus calles, que engloban 15 puertas medievales, es paso del Camino de Santiago del Norte, que como todos ustedes saben ha sido declarado también Patrimonio de la Humanidad en el año 2015. En contadas ocasiones la Hansa pasó a ser una asociación militar. Eran casos extremos ya que el mantenimiento de una flota militar les costaba mucho. ¿Por qué? Porque ellos eran comerciantes y lo que buscaban normalmente era su beneficio económico. Pero no dejaron de tener enfrentamientos militares. Los vemos en el siglo XIV contra los daneses e incluso llegaron a enfrentarse a nosotros mismos, a los castellanos, en la famosa guerra de La Rochelle de 1419. La guerra comercial castellana contra la Hansa duró hasta 1443. No fueron muchos años de conflicto, pero sí que los hubo, por motivos económicos, en la época del rey Juan II. Además, en el año 1453 acaba la guerra de los 100 años y abandona la zona a los ingleses, con lo cual la zona de Gascuña, Aquitania y Flandes queda prácticamente con un monopolio conjunto con los de la Hansa y los castellanos, gracias a la inmensa y a la potente flota cantábrica, entre ellos la flota de la Villa de Laredo. El comercio marítimo fue una de las actividades principales y más antiguas que conocemos en ambas zonas geográficas, no solo por las mercancías que transportaban entre ciudades, sino por los nuevos avances y tecnologías de la época que se podían transmitir entre los viajes que hacían unos y otros. En lo que refiere al puerto de Laredo, las relaciones comerciales ya se remontan al siglo XII. Ya los historiadores citan que por el puerto de Laredo en este siglo se exportan las lanas de Castilla, así como sus cueros, el vino, los hierros, cobre y estaño, a la vez que se importaban tejidos, sobre todo de Inglaterra, de Francia y de Flandes. Y hablando de Flandes, de Brujas también, precisamente de Flandes arribó a la Villa de Laredo el magnífico tríptico flamenco que adorna el retablo de Belén de la iglesia de Santa María de la Asunción, denominado como el mejor conjunto escultórico flamenco conservado en España, que hace escasas fechas ha sido expuesto varias de sus piezas en el Museo del Prado en Madrid. De la intensidad de los intercambios comerciales entre el puerto de Laredo y los del norte de Europa, en los siglos XII y XIII, encontramos concluyente una prueba histórica del arancel de la época de Alfonso X el Sabio, que aplica al puerto de Laredo con 150 mercancías importadas, y también en el tráfico marítimo que viene referenciado
en el ordenamiento de postura formado en las Cortes de Cádiz de 1252. Entonces, ya para Laredo, para el siglo XIII, era un puerto de importancia, pues así refleja el propio Papa de Roma, Inocencio IV, el 18 de octubre de 1246, llama a los puertos marítimos del Cantábrico y de España a unirse y ayudarle a mandar al obispo Lupo a Marruecos. Estamos hablando de 1246. Y quiere que vaya gente de Laredo, de Santander y de Casturdiales. Pero es que 2 años más siguientes, en 1248, ya tenemos nuestras naves yendo a Sevilla a recuperar Sevilla con Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio para reconquistar ciudades del sur. El propio rey nos lo reconoce en varios privilegios y nos dice que estas mercedes que nos hace con los de Laredo fueron por el servicio que al rey don Fernando, mío padre, mayormente por el servicio que hicieron en la conquista de Sevilla. Es decir, ya teníamos una flota importante en el siglo XIII. Claro, éramos también comercial y real. ¿Por qué? Porque Laredo era una villa real. Entonces, cuando los reyes estaban apuros, siempre recurrían a nuestras naves. A naves muchas veces de comerciantes que se pertrechaban para la guerra. En la evolución de la actividad mercantil laredana tenía una importancia clave el ser miembro fundacional de la Hermandad de la Marina de Castilla con Vitoria, que sería conocido como la Hermandad de las Marismas, dedicada a defender los intereses comunes, comerciales y los privilegios de sus asociados, igual que la Hansa. Sus primeros estatutos datan del siglo XIII, de finales del siglo XIII, y junto a Laredo componían esta confederación las villas de Santander, Casturdiales, Vitoria, Bermeo, Guetaria, Fuenterrabía y San Sebastián, exactamente el mismo proceso que la fundación de la Liga Hanseática. ¿Qué objetivos tenía esta primera hermandad de las marismas? No solo funcionaba como una herramienta para evitar conflictos entre los propios puertos cantábricos o en sus relaciones comerciales con Inglaterra, con Francia y con Flandes, sino también formaron un poderío naval de primer orden al servicio de la Corona de Castilla, manteniendo una importante autonomía en sus relaciones comerciales internacionales, llegando inclusive en numerosas ocasiones a tener enfrentamientos, sobre todo con franceses e ingleses que querían dominar el Estrecho de la Mancha para poder comerciar libremente por Europa. Por tanto, uno de los objetivos principales tenía que ver con su asociación militar, al igual que la Hansa, que consistía en defenderse mutuamente y comprometiéndose a tomar represalias contra quien atacase a uno de sus miembros y a pagar entre todos los daños injustos que se pudieran causar para defender los derechos pactados en la hermandad. Fíjense, lo que intenta pasar en la OTAN ya pasaba en nuestras ligas hace 8 siglos. Otros objetivos principales de la misma fueron guardar sus fueros y unirse para el comercio con el norte de Europa, con determinadas condiciones, como la realizada en 1296, que dicen y manifiestan que no podrán comerciar con Bayona, ni Flandes, ni Inglaterra mientras dure la guerra entre Francia e Inglaterra, confiscando mercancías sin barcos. Saben ustedes la guerra de los 100 años, que fue un conflicto importante en Europa y que trajo consecuencias comerciales en nuestra zona. Posteriormente, después de la Hermandad de Marismas, Laredo fue la capital de las 4 villas de la costa, junto a Santander, San Vicente de la Barquera y Casturdiales. Durante años dominó el comercio internacional con hombres dedicados a los negocios, no solo con el norte de Europa, sino también con Indias, con el nuevo continente descubierto. Con su puerto habilitado por la corona española, por la reina Juana y su hijo Carlos I, para que los laredanos pudieran ir desde Laredo hasta América, comerciar y volver sin tener que pasar por Sevilla. Luego, con los años, cambió y ya solo fue el puerto de Sevilla el habilitado, pero Laredo estuvo habilitado por los reyes castellanos para poder directamente ir a comerciar en India, con lo cual fue un periodo de florecimiento, de riqueza para la villa. La pertenencia a la Hermandad de las Marismas y a las 4 villas de la Costa de la Mar permitió a Laredo prosperar económicamente, llegando a ostentar la capitalidad de las 4 villas de la costa al ser la sede permanente del corregidor. Es el momento que se hace este edificio y el momento cuando en el puerto de Laredo recibe al emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano-Germánico en su retiro al monasterio de Yuste el 28 de septiembre de 1556, del que conservamos 2 facistoles aún en la iglesia de Santa María de la Asunción. Los laredanos, para conseguir estas empresas comerciales, militares, pesqueras y reales,
se agruparon en torno a una entidad prestigiosa, como fue la Cofradía de Pescadores de San Martín de Laredo, Cofradía de Pescadores de Hijosdalgo, navegantes y mareantes. En ella estaban aquellos que comerciaban con el norte de Europa y con América. Estaban los navegantes y los que hacían la costa, la pesca de cabotaje. Es decir, que este poderío de esta asociación englobaba, ya digo, no solo a pescadores, sino a la gente que se dedicaba al comercio internacional. Desde su origen, allá por los albores del primer milenio, porque ellos mismos dicen que la iglesia de San Martín de 1068 románicas la construyen ellos, de hecho sigue a su nombre, dice que la convierten en la cofradía más antigua de España y es una de las más antiguas de Europa, constatado documentalmente. Se ha mantenido esta cofradía hasta nuestros días porque ha sabido luchar por mantener sus derechos y sus legítimos privilegios. Confirman sus estatutos de esta cofradía en el año 1306 de otros que ya tenían en el siglo XIII. Esta cofradía siempre ha mantenido un espíritu emprendedor con alto sentido de responsabilidad colectiva. Desde tiempo inmemorial se mostró decidido a potenciar el puerto, aprovechando sus extraordinarias condiciones naturales y lo convirtió en una empresa generadora de riqueza, administrando los bienes que la naturaleza le había dado. Fue una talasocracia, es decir, un dominio de los mares, lo que tuvo Laredo en estos siglos. Del siglo XIII al siglo XVI es el puerto más importante de Castilla, prácticamente uno de los más importantes del reino peninsular, ya no solo por el comercio, como he explicado, sino también por la conquista de ciudades del sur, que los reyes recurren a gente de Laredo y de las Cuatro Villas para recuperar la zona de Salobreña en Granada, Cádiz, Sevilla y todas las de la costa. Y está siempre la Cofradía de Pescadores ahí para poder conseguirlo. La Cofradía de Pescadores también era quien gestionaba el comercio, lo supervisaba. Ustedes sabrán que en la zona de los países del norte de Europa estaban los cóntors, que eran los puestos y las oficinas comerciales de la Liga de la Hansa. Pues aquí teníamos la cofradía, que era la que gestionaba esas cosas. De ahí otro paralelismo que tenemos. Como ya digo, Laredo se había convertido en el puerto por excelencia para las exportaciones e importaciones de productos de la Corona de Castilla, y los mercaderes laredanos y sus barcos formaban parte de las redes del comercio ya castellanas asentadas a lo largo y ancho de Europa y también de las Indias. Aquí había familias importantes, los Hoyo, los Escalante, los Cachupines, los Villota, pero también los había en Alemania, los banqueros, los comerciantes, los Fugger, los Fúcar. Eran familias y linajes importantes que a veces se casaban entre sí para aumentar su poderío. Lo mismo que pasaba en el norte de Europa, también pasaba aquí. El reinado, bueno, seré breve porque me han dado 15 minutos y ya llevo 12. El reinado de los Reyes Católicos fue sin duda el pórtico de entrada a la edad más floreciente en lo económico y mercantil de Laredo. Y ahí estaba Laredo, inserta en el espacio económico europeo, siendo numerosos los casos de vecinos de Laredo que trabajaban en esa época como mercaderes en Sevilla, en Canarias, Lisboa, Londres, Amberes, incluso en Bremen, en la zona norte de Europa, en los Flandes, etcétera, etcétera. Y es que el puerto de Laredo, por su situación geoestratégica, era el eje mercantil de Castilla a Europa, de ahí que fuera escala obligada para el tráfico entre ambos núcleos geográficos. Laredo había dejado de ser un puerto local y se había convertido en otro puerto de ámbito internacional. Después de lo que he dicho, del repaso histórico que acabo de hacer, con los paralelismos expuestos, no es de extrañar que Laredo sea, por méritos propios, por su historia, por su poderío naval y comercial, en torno a la cofradía de San Martín, la primera villa española que forma parte de la red itinerario cultural de la Hansa, a la que en junio de 2024 se agregó. Compartimos así un privilegio muy importante que ya poseen otras ciudades, como Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Noruega, Polonia, Reino Unido y ahora España, que engloban a los miembros que en febrero de 2018 firmaron el documento fundacional de la nueva Hansa y ahora las nuevas incorporaciones como nosotros. Del mismo modo que en los estatutos, como habéis recordado, que he recordado antes, de la propia Hermandad de Marisma del siglo XIII, de la que formaba parte la Villa de Laredo, uno de sus objetivos principales era el comercio con Europa. Pues hoy, 8 siglos después, se mantiene este compromiso
con la adhesión de Laredo a 200 ciudades de 16 países europeos, donde se incluyen más de 30 itinerarios culturales del Consejo de Europa y numerosos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, que tanto bien nos traerá recíprocamente en la cooperación cultural, educativa, turística, comercial. Bienvenida sea esta alianza, que fue declarada Itinerario Cultural del Consejo de Europa, certificado en 1991, y lo que supone para nosotros, y espero que para todos ustedes, un gran orgullo y mucha esperanza para todos. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El objetivo de nuestra presentación es un objetivo doble. Por un lado, dar a conocer con más detalle esa adhesión nuestra del Itinerario Cultural Europeo de la Hansa, que, como bien han dicho, quedó formalizada el pasado junio en la ciudad de Gdańsk, en Polonia. Y, por otro lado, fomentar las relaciones, tanto culturales como comerciales, con estas ciudades que nos vinculan con estos lazos tan estrechos. Y si tenemos en cuenta nuestro pasado, como bien nos ha explicado con detalle y rigor histórico nuestro doctor en Historia, Baldomero Brígido. Antes de entrar a desgranar las ventajas y oportunidades que se abren para Laredo con este paso adelante, me gustaría hacer una breve mención especial a nuestros invitados recién llegados a Laredo de estos países pertenecientes a la Liga Hanseática. Cónsul honorario de Bélgica, Sylvie Glanton. De Lituania, el canciller Carlos José de la Fuente y la cónsul honoraria Ana Gutiérrez. Y el jefe de prensa de la embajada alemana, Fabian Kragesky. Más o menos, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos. Una vez desveladas las relaciones históricas comerciales que nos vinculan con los 19 países y más de 200 ciudades que pertenecen a la Liga, me gustaría dar unas pinceladas sobre lo provechosa que puede resultar esta cooperación desde el punto de vista nuestro, desde Laredo. Quisiera subrayar el tesón y la ímpetu con que Inger Harlevy, la vicepresidenta de la Liga Hanseática, insistió en que Laredo formase parte de esta hermandad. La Villa de Laredo quiere estar a la altura y para ello llevamos meses trabajando hasta llegar al día de hoy. Por eso, no sé si me notáis un poco nerviosa por el trabajo que llevamos detrás y lo que supone para nosotros desde el Ayuntamiento. Ahora me vais a permitir también que haga una mención a las agencias de viaje, los hoteles, las asociaciones de empresarios y de actividades y deportes de ocio activo y demás tejido turístico. Algunos os estaréis preguntando ¿qué hacemos aquí exactamente en una exposición histórica? Y yo quiero deciros que sois la pieza clave para abrir nuestras puertas al público, este público y el de las ciudades al norte de Europa, que hasta ahora no habían puesto su foco expresamente en nosotros. Sí tenemos un turismo de varias zonas de Europa, pero de esta forma vamos a dar a conocer nuestro municipio, nuestra provincia, desde unos puntos de vista diferentes y que ahora nos van a admirar con una especial curiosidad y a los que tenemos que atraer con ese atractivo que tiene nuestra villa. Para conseguir este objetivo, desde las agencias de viajes se suele realizar lo que se denomina paquete turístico, que no es más que un viaje organizado en el cual se engloban los lugares más importantes o emblemáticos de cada sitio, de la forma más eficiente. Con este paquete intentaremos hacer la promoción y la divulgación de nuestra villa como enclave turístico de primer orden, teniendo en cuenta además que todo el gasto que se realice, el visitante irá en beneficio de nuestra restauración y de nuestro comercio, que es al final el objetivo de la Concejalía de Turismo, ni más ni menos. Estamos trabajando, y digo estamos, porque tengo una empresa dirigiendo mis pasos. Esto ya se ha intentado en varias ocasiones, hacer paquetes turísticos, y a día de hoy no los hemos conseguido formalizar. Pero esta vez, y de la mano de profesionales como los de Kosher Time, estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Como decía, estamos trabajando en varios paquetes y os voy a desgranar varias opciones. Un paquete básico, por ejemplo, de 2 días basado en Laredo. Os voy a poner un ejemplo para que me entendáis con palabras normales. Viene un matrimonio, por ejemplo, de la zona de Alemania, Fabián, viene un matrimonio de tu zona, llega a Laredo y comienza una ruta, donde aquí mismo, en el centro de interpretación que tendremos que trabajarlo para llegar a ese punto. Se le puede poner un vídeo promocional para que conozcan nuestra villa y a partir de ahí una visita por nuestra Puebla Vieja, pudiendo parar para degustar un pincho y tomar una bebida,
Pasamos por el puerto, el Rastrillar, la Puerta de San Lorenzo, comemos en uno de los restaurantes de la villa y les damos tiempo, por ejemplo, por la tarde para que se esparzan por nuestro comercio. Al día siguiente retomamos visitas, podemos tener un paseo en barco en nuestra bahía, que es una cosa que yo creo que gusta mucho a nuestros visitantes, y, por ejemplo, podemos ir a ver una conservera laredana para ver desde in situ cómo se preparan las anchoas. Todo esto es lo que forma al final un paquete turístico, enseñar nuestras cosas y nuestras tradiciones y nuestra cultura. Otros paquetes podrían ser, por ejemplo, involucrando también a Cantabria, un paquete de 5 días, basado en 2 días en Laredo y 3 en el resto de la provincia, donde podemos llegar a ver lo que más nos interese, siempre que en las agencias de viaje te preguntarán cómo son tus gustos, pero podemos ver desde Santander, Cabárceno, la Vega de Pas. Tenemos mucho que ofrecer desde nuestra villa y para ello contamos con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo y hoy tenemos aquí representado a su directora general, María Saez. Muchas gracias, María. También dividimos estos paquetes a su vez en 2 ramas, turismo cultural y turismo de ocio o turismo activo, dependiendo de las inquietudes que tengamos cada uno y sobre todo de la franja de edad que vengan a visitarnos. También dependiendo si vienen matrimonios mayores, matrimonios con hijos, todo esto es lo que tenemos que trabajar a partir de ahora. Para ello, comentaros una novedad, que es que tenemos una plataforma turística que se llama Única, a través de la cual nos inscribiremos, ya seamos proveedores de servicios o agencias de viajes, cuyo principal objetivo es concienciar sobre la importancia del impacto positivo de los viajeros que deben generar cada uno en sus viajes. Este paquete turístico tiene como finalidad, y no es otra que la famosa desestacionalización, donde tiene su mayor atractivo, y es que es uno de los potenciales visitantes de la Ría Hanseática. Proceden de una zona donde están muy acostumbrados a una climatología muy adversa. Todo el norte de Europa estamos acostumbrados a unos inviernos más duros, con lo cual en la zona que tenemos aquí, que son más suaves, esto siempre va a ser algo positivo. No les va a sorprender que un día haga malo, que llueva o que haga frío a las personas que nos visiten. Además, otro de los atractivos de estas poblaciones con perfil cultural es que les encanta todo lo que tiene que ver con sus propias raíces y en correspondencia también disfrutan conociendo comunidades como Laredo, con una rica historia. Para nosotros es toda una ventaja, porque nuestro atractivo está ahí. No tenemos que inventarnos nada, lo tenemos ya. Nuestra Puebla Vieja, con la joya de la corona como es Santa María en la Asunción y ese retablo de la Virgen de Belén, precisamente de origen flamenco. Nuestra milenaria cofradía de pescadores, San Martín, que es la más antigua de España. Nuestro puerto pesquero y de recreo. El centro temático de la Puerta de San Lorenzo. Nuestro antiguo ayuntamiento como hoy, espacio expositivo. Dentro de estos atractivos no podemos olvidar tampoco nuestra gastronomía, porque tenemos una ventaja que en nuestro particular kilómetro cero confluyen lo más selecto del pescado del Cantábrico, una exuberante huerta de proximidad y una carne de grandísima calidad, sobre todo con las anchoas y los respigos de Laredo como punta de lanza. Unos visitantes que tienen mucho apego por todo aquello que tiene que ver con la autenticidad, con las costumbres y con las tradiciones. Y ahí también salimos beneficiados, porque ahí es todo lo que tenemos que ofrecer en Laredo. Si les damos las herramientas necesarias, estoy convencida que vamos a tener un público fiel y, sobre todo, fuera del verano de Laredo, porque en verano ya tenemos visitantes propios, visitantes que por nuestra disposición, nuestra playa o por nuestra gastronomía ya se acercan a Laredo. En resumen, y para terminar todo esto que os estoy intentando explicar, ¿cómo lo conseguiremos? Con un producto turístico, creando un centro de interpretación, que para eso tenemos aquí a los cónsules de varias ciudades hanseáticas para trabajar en ello, y alargando la ruta hacia el interior con toda la riqueza que posee Cantabria, aprovechando que somos el único municipio adherido a la Hansa. Os invito a que en esta andadura, que ahora se inicia, que nos hagáis llegar vuestras propuestas para lograr redondear aún más esa oferta turística, a base de ideas extraídas de vuestra propia experiencia del día a día. Solo me queda agradecer a todos los que nos reunimos hoy vuestra contribución y por esta apuesta decidida a que la Liga Hansa acabe siendo en un futuro uno de nuestros aciertos más orgullosos que podamos compartir como pejinos. Y para apoyar esta iniciativa y terminar, os vamos a enseñar
Un vídeo que hemos presentado este año mismo en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, porque más vale una imagen que 1000 palabras. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, permítanme transmitir y sumar junto a mi enhorabuena la felicitación y el reconocimiento del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laredo por este nuevo logro y por el trabajo que han realizado para conseguir formar parte de una red del prestigio de la Hansa, avalada por el Consejo de Europa y por los cerca de 2 centenares de ciudades y pueblos que pertenecen a esta red. Es un placer compartir con todos ustedes esta presentación, este gran logro de Laredo, con el que se pone de manifiesto la riqueza histórica de esta villa, su patrimonio y, por supuesto, las tradiciones y valía de sus vecinos y sus gentes. La Consejería de Turismo respalda esta adhesión y las acciones que, a partir de ahora, Laredo pondrá en marcha para materializar su pertenencia a la Hansa, aportar lo que ofrece y obtener los máximos beneficios que, entre otras cosas, conlleva poner el nombre de Laredo y, por supuesto, el de Cantabria en el mapa. Es una oportunidad brillante para esta villa marinera y, por extensión, también para Cantabria. Se trata de una forma de ampliar fronteras, de poner en valor al municipio de Laredo, cuya historia está imbricada a su puerto y al papel que ha venido jugando a lo largo de la historia, especialmente en la Edad Media y en la Edad Moderna, aportando barcos y marineros en la Reconquista o siendo más tarde referente en el comercio marítimo. Un puerto que hoy en día continúa escribiendo la historia de la villa con la pesca o como puerto deportivo y turístico. Los valores que defiende y lleva intrínsecos la Hansa están hoy en día más vivos que nunca. Este itinerario es sinónimo de unión y entendimiento, algo por lo que Europa viene trabajando desde hace ya mucho tiempo y que ha vuelto a reactivar con más fuerza si cabe en estos últimos meses. Unos valores en los que se incluye el intercambio cultural como instrumento primordial para el entendimiento de los pueblos, y ese intercambio, por supuesto, va unido al turismo, porque viajar es la mejor forma de conocer y de conocernos, y en ese camino el turismo desempeña una gran función. Sin olvidar, claro está, el valor económico que aporta el turismo al desarrollo de las sociedades. Por eso, que Laredo forme parte de la Hansa es un añadido más a las oportunidades turísticas de la villa. Laredo cuenta con patrimonio y recursos turísticos naturales que le imprimen su propia personalidad y diferenciación. Razones no le faltan a esta villa para formar parte de la Hansa y poder mostrarse a los restos de socios como un partner a la altura. Contáis con el apoyo de la Consejería por todo ello y porque, además, la pertenencia a esta red va a permitir a Laredo trabajar y apostar por un turismo sostenible, asociado a los valores culturales y naturales, muy en la línea con la estrategia turística que desarrollamos desde el Gobierno de Cantabria. Un turismo de calidad que puede atraer a viajeros movidos por inquietudes culturales e históricas con un impacto muy elevado en la economía, tanto local como regional. La promoción y la presencia de Laredo en esta red es, por último, una oportunidad para desestacionalizar, porque el viajero cultural es un viajero que se mueve durante todo el año y que quiere conocer la autenticidad de los lugares a los que viaja, disfrutar de su forma de vida, de sus tradiciones y, como no, de su gastronomía. Termino reiterando mi enhorabuena y el respaldo del Gobierno regional a este nuevo proyecto para Laredo, en el que no nos cabe duda alguna alcanzaréis el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Quiero decir que el pasado 15 de junio Laredo dio un paso histórico al ser el primer municipio español en ingresar al itinerario cultural europeo de la Hansa, que conecta a más de 190 ciudades en 16 países de toda Europa. Este logro que conseguimos después de mucho trabajo e implicación, y que tengo que felicitar a Laura personalmente porque ha estado trabajando profundamente cuando me lo comentó y le dije, adelante, enhorabuena Laura por este gran logro que has conseguido, que además refuerza nuestra importante relevancia tanto a nivel nacional como internacional.
Desde hace siglos nuestra villa ha sido un lugar clave en la historia del comercio, de la cultura y la tradición marinera del norte de España, teniendo nuestro puerto como testigo de importantes intercambios mercantiles con Europa. Por lo que formar parte de la Hansa es un claro reconocimiento a nuestro pasado y un enriquecimiento para ambas partes. También lo es para nuestro futuro, porque entrar en esta prestigiosa red que reúne a tantas ciudades europeas con un legado histórico y comercial común entre todos nos abre nuevas puertas a la colaboración internacional, al intercambio cultural y, por supuesto, al impulso económico y turístico. Y no cabe duda de que esta adhesión servirá para fortalecer nuestra imagen en Europa y para atraer a más visitantes interesados en descubrir todo lo que Laredo puede ofrecer, que no es poco. Por ello, estamos trabajando, como bien ha explicado hoy nuestra concejala, en distintas iniciativas para hacer lo posible, como la creación de estos paquetes turísticos, que son una gran novedad y que acaba de explicar detenidamente. Tengo que decir y añadir que para que veamos la importancia, ¿no?, de tener en un futuro más hoteles en nuestro municipio, porque eso nos va a dar un crecimiento exponencial en el futuro de Laredo. Eso es trabajar por el futuro, trabajar con vistas a largo plazo y no estancarnos en un pasado, ¿no? Y eso quiere decir que todos estos itinerarios culturales van a requerir también de muchas más plazas hoteleras en las cuales ya estamos trabajando. Unos paquetes que permitirán a los visitantes sumergirse en la historia de Laredo a través de experiencias únicas, descubriendo nuestra rica cultura que tenemos, nuestro patrimonio y las tradiciones, ¿no?, como hemos podido ver en este magnífico vídeo que nos ha presentado, ¿no? Y estamos convencidos de que esta propuesta supondrá un gran impulso para Laredo y contribuirá a que nuestra villa siga creciendo y posicionándose como un referente dentro de la red de ciudades hanseáticas en Cantabria y en España. Pero la importancia para nosotros de esta adhesión va mucho más allá, y más cuando formamos parte de otros dos itinerarios culturales europeos, como es el itinerario cultural de Carlos V y el del Camino del Norte de Santiago. Tres rutas que se complementan a la perfección a la hora de otorgarnos visibilidad y facilitarnos el acceso a fondos europeos, a programas de desarrollo culturales, a proyectos de cooperaciones internacionales y a eso que tanto estamos luchando los pueblos, la Consejería, el Gobierno de Cantabria, que es a desestacionalizar el turismo o a intentarlo con este tipo de iniciativas, ¿no? En definitiva, la Hansa nos brinda una oportunidad única para seguir escribiendo nuestra historia con letras mayúsculas, proyectándonos en el ámbito internacional junto a los otros dos itinerarios. Algo que nos permite mirar al futuro con orgullo, reforzando nuestra identidad y compartiendo con Europa todo lo que Laredo atesora, que no es poco. Acabamos de iniciar una nueva etapa, en la que no solo rescatamos nuestro pasado comercial y cultural, sino que también construimos una alianza sólida con otras ciudades europeas hanseáticas que será muy beneficiosa para nuestro municipio. Juntos avanzaremos en proyectos comunes, fortaleceremos nuestros lazos y exploraremos nuestras nuevas oportunidades que sean positivas para nuestra villa y para todas las ciudades que forman parte de la Hansa. Esto es solo el comienzo de una gran historia de progreso, cooperación y proyección internacional. La historia de un Laredo que con paso firme continúa su camino brillante, no solo en Cantabria, no solo en España, sino que ahora también en Europa. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora tenemos preparado un pequeño pisco labis para todos. ¿Sí? Instituto de Formación de Hostelería en Cantabria, permíteme que diga que para mí el mejor, y que nos van hoy a deleitar con un agape que han hecho el alumnado para todos nosotros.